Hay un viejo dicho radical que dice que se doble pero que no se rompa, ¿no? Y hay otro dicho del peronismo que es, creen que nos estamos peleando, pero en realidad somos como los gatos, nos estamos reproduciendo. Ayer hubo un primer tiempo, una primera instancia de lo que seguramente van a ser unas pasos históricas. Voy a particularizar en la paso del peronismo, o en la paso de Unión por la Patria, ¿no? Que ahora se llama de ese modo, ya no frente de todos. Después voy a hacer un comentario en relación a por qué se cambia de nombre, ¿no? Porque parece una actitud caprichosa, pero no, tiene un sentido. Pero les quería decir, digo, evidentemente la pregunta que alguna vez planteó Agustín Rossi es, ¿existe la posibilidad? Él lo planteó como afirmación, yo lo planteo como pregunta. ¿Existe la posibilidad de que haya unas PASO amistosas? A mí me suena extraño, no imposible. Extraño, no imposible. ¿Por qué? Ayer se acordaron varias cosas al interior de Unión por la Patria. Se acordó, entre otras cosas, el nombre, se acordó el logo y se acordó el reglamento, es decir, de qué modo se van a repartir las candidaturas como resultado de la elección. Posterior a eso hubo un documento firmado por el PJ de la provincia de Buenos Aires que es presidido por Máximo Kirchner. Y allí aparece una serie de cuestionamientos que por los hechos ya estaba saldado en la práctica, digamos, ¿no? Porque ya habían acordado y sin embargo, bueno, en ese documento se quisieron puntualizar actitudes que obviamente no cayeron muy bien en, por lo menos el peronismo de la provincia de Buenos Aires que comanda el PJ provincial. Es cierto, allí aparece, y recién teníamos el audio por ahí de Aníbal Fernández, donde dice que, bueno, ellos van a expresar un peronismo que es el verdadero peronismo, que es un peronismo que no es el de la cámpora, ¿no? Puso Aníbal Fernández, y lo escuchamos hace un ratito, a la cámpora fuera del peronismo. Y esa es una definición de guerra. La verdad, yo no sé si lo dice en serio o lo dice en broma. No sé si lo dice para claramente expresar una divergencia o un antagonismo a resolver con la elección, por lo tanto no hay que hacerse tanto drama, o si realmente lo piensa. Si realmente lo piensa, me preocupo más. Si realmente lo piensa, me preocupa más. ¿Por qué me preocupa? Porque yo la historia del peronismo algo la conozco, y el peronismo tiene a lo largo de su historia un baño de sangre, ¿no? En una especie de lucha fratricida entre distintos sectores al interior de la fuerza política. Y casi siempre fue una disputa entre los que se reclamaban ser peronistas más puro que el otro, ¿no? Había como una especie de pureza peronista, que es la famosa pureza doctrinaria, que se la escuchan ahora a mucha gente, lo pueden escuchar a Bernie o a Moreno, digamos. La pureza doctrinaria del peronismo, como si el peronismo fuera una especie de dogma católico, o dogma al fin, y bueno, están los que se arrogan a hablar con Dios y están los que no. Entonces, eso genera trifulcas, peleas, que muchas veces terminaron en un baño de sangre. Algunos dicen, desde la teoría marxista, que esas peleas son en realidad expresiones de la lucha de clases alrededor del movimiento policlasista, creado por Juan Domingo Perón. Y otros en realidad, como Perón, dicen, bueno, son las peleas que hay que dar para que el peronismo siga vivo, ¿no? Se reproduce el peronismo en la pelea, se reproduce en la disidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la historia. Esa es la historia. El otro día yo reclamaba para su lectura, No habrá más penas ni olvido, creo que es de Osvaldo Soriano. Es un libro fascinante que es una novela, digamos, ¿no? Pero que llegó a ser película también. Y que cuenta estas divergencias. Un pueblito donde se da la disputa absurda en un pueblito perdido en la nada, que se daba a nivel nacional. Entonces había peronistas de derecha y peronistas de izquierda, y se mataban entre ellos, ¿no? Y creo que desde entonces
Esa fue una gran oportunidad que tuvo Soriano para eso, narrarlo en clave, si se quiere, de novela trágica, pero de novela al fin. Ahora estamos hablando de la realidad. Y les decía, esto formaba parte del pasado, ahora estamos en el presente. ¿Es necesario traer fantasmas del pasado al presente? Yo siempre me lo pregunto, porque una cosa es hacer memoria, cosa que a mí me gusta, cosa que considero indispensable, y otra cosa es seguir peleando con la memoria del pasado como si estuviésemos en el pasado. Uno rescata la memoria para vivir el hoy. No rescata la memoria para irse a vivir al pasado. El pasado ya pasó. Pero deja enseñanzas. Bueno, esas enseñanzas, ¿cuáles son? ¿Qué pasó cada vez que el peronismo encaró sus divergencias, sus antagonismos, y los trató de resolver por la vía de la violencia, por la vía de la descalificación? Bueno, casi todas las veces le abrió la puerta para que el neoliberalismo, la oligarquía, la derecha pudiese masacrarlo. Ahora, la derecha también se ha sofisticado. Trabaja al interior del peronismo. Menem, ¿qué fue? Menem, ¿qué fue? Y la verdad es que hubo allí una interna, fue la anterior a esta, que va a ser histórica. Esta paso va a ser histórica. Pero si vamos a hacer memoria, hubo una muy grande entre Cafiero y Menem. Obviamente ya no era entre derecha o izquierda, sino lo que se dio allí fue una suerte de disputa, casi diría yo en términos liberales clásicos, entre la civilización y la barbarie. Un peronismo integrado al sistema como el de Cafiero, con un peronismo indomesticado, federal, de las viejas montoneras, que representaba a Carlos Saúl Menem. Finalmente gana Menem, que era lo que no podía suceder, digamos, nadie daba crédito de lo que estaba viendo, el señor de las patillas y el poncho y todo eso, ganando una elección a Cafiero, que Cafiero nada más y nada menos, y yo siempre se lo reconozco, había estado en el balcón junto a Alfonsín parando lo que podía ser una sonada militar. Entonces, Cafiero era un nombre importante dentro del sistema. Y además había tenido una gobernación muy interesante, con los ATAM II, con Brunati como ministro de gobierno, toda la cuestión sanitaria. La verdad, yo le tengo una gran estima a la figura de Cafiero y sobre todo lo que fue su gobernación en la provincia de Buenos Aires. Pero para liderar y conducir el peronismo, tenía demasiados ribetes socialdemócratas, esta es la verdad. Y Menem expresaba la insolencia característica del movimiento justicialista. Ahora gana Menem, con el apoyo de Ubaldini, con el apoyo de los ex montoneros, con el apoyo de todo el peronismo que no se quería subordinar a la estrategia socialdemócrata del alfonsinismo. Estoy usando categorías para que se entienda, no para habilitar discusiones en relación a si tal o cual era más socialdemócrata o menos, o si se puede ser peronista y no socialdemócrata. Miren, capaz que sos peronista y tenés una impronta socialdemócrata. ¿Cuál es el problema? No existe problema. No es que es una cosa o la otra. Me parece a mí. Ahí aparecen los doctrinarios y te dicen, no, en verdad, si sos socialdemócrata puedes ser peronista. Miren, Cafiero fue peronista. Y ahí tenía una impronta socialdemócrata. Todos los que no se concebían a sí mismos como peronistas socialdemócratas se pusieron en contra de él. E hicieron ganar a Menem. Menem gana la elección y después aplica un plan neoliberal. Se abraza con Rojas, el fusilador, ¿no? Se abraza con lo peor del antiperonismo. Eran las campañas de pacificación, reconciliación, todo eso lo hacía el peronismo. Por eso digo, a veces mencionar o decir peronismo y reclamar pureza doctrinaria es raro, porque el peronismo es lo que es, entre otras cosas, por su diversidad. Por supuesto, tiene un norte, tiene una estrella polar, que es defender a los trabajadores y las trabajadoras, defender a las personas que trabajan. El peronismo libera las energías de los sectores del trabajo e impone regulaciones para que el capital no se los lleve puestos. Y reclama para trabajadores y trabajadoras ser también artífices del destino de la nación. Eso es el peronismo en lo clásico. La justicia social no es otra cosa que parar el abuso, garantizar salarios justos. La independencia económica no es otra cosa que una idea de nación. Para ser una nación vos tenés que ser lo más soberano que puedas. Y la soberanía política es garantizar que la democracia sea un instrumento popular y no se transforme en lo que muchos pueden a veces interpretar de la democracia, en una cáscara vacía, ¿sí?, que en vez de garantizar los derechos que están consagrados en la Constitución Nacional,
se dedica a impedir que millones de argentinos y argentinas accedan a ellos. ¿Puede existir eso? Sí. Si ustedes se fijan, todas las experiencias que hubo antiperonistas, casi todas defendían la democracia. ¿Se puede defender la democracia porque viene al peronismo? Bueno, es una pregunta para más largo. Bueno, me fui a la historia y quiero terminar acá en el presente con una sola apreciación. Me parece que si se va a hacer el esfuerzo de hacer una paz amistosa, hay expresiones que no deben estar, no deben circular sin ser interpeladas. Por eso yo planteaba esto de Aníbal Fernández. Por otro lado, el tono del documento que tuvo el PJ de la provincia de Buenos Aires, a algunos les parecerá más destemplado, quizá no, pero bueno, revela un poco cuál es la discusión, si no, no habría paso. Si todos pensaran lo mismo, no habría paso. O las pasos serían simplemente el reparto de cargos. ¿Qué es lo que va a definir el reparto de cargos? Lo que se está planteando es otra cosa. Hay paso al interior de Unión por la Patria porque hay enfoques distintos sobre cuáles son los problemas y cuáles son los instrumentos para resolver esos problemas. Y eso es legítimo, no hay que asustarse. ¿Por qué hay que poner blanco o negro en esto, no? Es legítimo que haya esas divergencias. Han sido hasta ahora, para mi modo de ver, las que han hecho que la dinámica del gobierno no sea la más efectiva. Pero bueno, se saldará de algún modo, se saldará con el voto popular, se saldará al interior de la PASO. Ahora, yo tengo una preocupación, y lo dejo solamente como preocupación. Primero, saber si existe el peronismo uruguayo, es decir, si existe la posibilidad de hacer una PASO amistosa. Segundo, esto es una primaria abierta, simultánea y obligatoria. Abierta, escuchen bien, abierta. Y lo que hay que evitar es que al interior de esta PASO no se esté discutiendo lo que a mi modo de ver tiene que discutirse. 1, cómo se recupera el poder adquisitivo del salario. 2, cómo recuperar la soberanía en las decisiones. 3, cómo haces para que la Argentina tenga proyectos de infraestructura federal y los recursos para poder hacerlos. 4, ¿qué hacemos con los recursos naturales? ¿Vamos a usar las exportaciones para pagar la deuda externa o vamos a usar las exportaciones para reactivar el país y con aquello que haya de excedente de la balanza comercial pagamos la deuda? Esas son las discusiones para mí de fondo que tiene que haber. Pero tengo para mí, y lo dejo como duda, y lo dejo como temor, que hay un sector que quizá lo que está planteando es otra cosa, que es quién conduce el peronismo. Si la discusión es quién conduce el peronismo, y esto se explica a través de un antagonismo, que sea kirchnerismo, antikirchnerismo, al interior del peronismo, ya les digo, es suicida. No hay paso amistosa que valga, y esto es una novela de Osvaldo Soriano. Así que me parece que rápidamente hay que salir de las expresiones como las que le escuché a Aníbal. También creo que hay que empezar a discutir seriamente un programa, cosa que venimos reclamando desde hace tiempo. Y estamos discutiendo siempre personas. Un programa. Discutamos un programa. ¿Y saben por qué hay tanto lío con cómo se integra la lista, no se integra la lista? Yo les voy a recordar a los que son frágiles de memoria, que cuando el peronismo ganó, cuando Juntos por el Cambio ganó la elección, en ese momento se llamaba Cambiemos, hubo diputados y diputadas que entraron por el peronismo y se dieron vuelta como una media. ¿No? Entonces, si esto va a suceder en el futuro hay que cuidarlo. La manera en que hay que cuidarlo, para mí es cómo se integra la lista. Creo que hace un rato lo charlábamos acá. Si vos tenés como política una que plantee que hay que reformular toda la relación o todo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo llevas a Martín Guzmán como candidato a diputado, ¿qué mensaje estás dando? Mira, bueno, es la amplitud infinita del peronismo. Bueno, quizá. Ahora, en esa amplitud infinita el peronismo va a seguir siendo motivo de novelas trágicas, cuando en realidad lo que se trata es que sea un instrumento para empoderar al pueblo y para asegurar sus derechos. Para eso debería servir. Queda la pregunta en el aire, y espero que ustedes me la contesten. ¿Es posible una PASO amistosa en el peronismo? Un país unido por la radio. 107.3. Nuestra radio.